Nunca pensé que una carta pudiera cambiar mi vida. Cuando la abrí y vi la letra familiar, un torrente de recuerdos me envolvió. Y entonces lo vi a él, joven, vivaz, y exactamente igual a mi amado perdido. Valeria vivía sola en su casa de Alicante desde hacía más de 10 años. La vida le había arrebatado a su esposo demasiado pronto, y con él, la ilusión de un futuro compartido. Sus días transcurrían entre la rutina de los vecinos, la compra semanal y largas tardes frente al mar, donde el viento parecía llevarse los suspiros que guardaba en secreto. Una tarde de otoño, el timbre sonó. Valeria abrió la puerta y encontró a un joven repartidor con un sobre amarillo en la mano. Su cabello oscuro caía sobre la frente, y sus ojos tenían una luz intensa que la hizo vacilar por un instante. «Buenas tardes, señora. Esto llegó para usted», dijo, extendiéndole la carta. Valeria tomó el sobre y notó algo extraño. La caligrafía era antigua, elegante, familiar. Al abrirlo, el aroma del papel envejecido le trajo recuerdos que creía dormidos. Cada palabra escrita parecía resonar con las voces del pasado. Mientras leía, sus manos temblaban y un calor extraño le recorrió el pecho. La carta hablaba de promesas, de amores escondidos y de decisiones que marcaron la vida. Y entonces, cuando levantó la vista, allí estaba él, apoyado en el marco de la puerta, sonriendo tímidamente. Algo en su rostro le resultaba dolorosamente familiar. Sus gestos, la forma en que se movía, incluso su sonrisa, era como mirar a través del tiempo y ver a su esposo, joven, frente a ella otra vez. «¿Está bien?», preguntó el muchacho, preocupado por su temblor. «Sí, estoy bien», respondió Valeria, aunque su voz sonaba extraña incluso para ella misma. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Cada visita del joven repartidor traía consigo más cartas del pasado, escondidas entre sobres amarillos y notas olvidadas. Valeria empezaba a esperar su llegada con una mezcla de ansiedad y deseo, de miedo y curiosidad. Un día, mientras caminaban por el paseo marítimo, el joven le contó historias de su vida, de su infancia, de cómo se había convertido en repartidor. Valeria escuchaba atentamente, y cada palabra suya hacía que su corazón recordara viejas emociones y sentimientos que creía enterrados. «Eres diferente», dijo ella, sin poder apartar la mirada de sus ojos. «Lo sé», respondió él con una sonrisa. «Y tal vez por eso te parezco familiar». La similitud con su difunto esposo era innegable, pero no era simplemente un reflejo físico. Había algo en su presencia, en su forma de estar, que llenaba los vacíos del alma de Valeria. Esa noche, mientras la brisa del mar acariciaba la terraza de su casa, Valeria entendió que algo nuevo había comenzado. Un romance nacido de la nostalgia, del recuerdo y de la inesperada aparición de un joven que parecía traer de vuelta todo lo que había perdido. Y aunque su corazón estaba dividido entre el pasado y el presente, algo le decía que esta historia apenas comenzaba. Los días de Valeria comenzaron a llenarse de pequeñas esperas, esperar la bicicleta del repartidor, esperar la carta, esperar su presencia. Cada vez que lo veía, un temblor recorría su cuerpo, mezclando nostalgia y deseo. No era solo su parecido con su esposo fallecido, había algo en él que despertaba emociones que creía dormidas para siempre. Una tarde, mientras caminaban por un parque cercano al puerto, el joven sacó una carta más antigua que había encontrado entre los sobres. «Esto es diferente», dijo, entregándosela con cuidado. «Parece que nunca fue enviada». Valeria abrió el sobre con manos temblorosas y leyó las palabras amarillentas, cartas que su esposo escribió en sus primeros años de matrimonio, confesando sueños, miedos y promesas de amor eterno. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mezclándose con la brisa marina. «No puedo creer que esto haya llegado ahora», susurró. «Como si el tiempo se hubiera detenido solo para mí». El joven se acercó, colocó su mano suavemente sobre la de ella, sin necesidad de palabras, le transmitió consuelo y cercanía. La sensación era eléctrica y dulce a la vez. Valeria sintió que su corazón,
olvidado durante tantos años, comenzaba a latir con fuerza por primera vez. Las semanas siguientes fueron un juego de pequeñas confidencias. Él llegaba con cartas antiguas, ella le contaba historias del pasado, de su esposo, de sus recuerdos juntos. Cada encuentro estaba cargado de emoción, risas suaves, miradas que duraban demasiado tiempo, y un tacto que hacía que ambos desearan más sin pronunciarlo. Una tarde, mientras organizaban las cartas en la sala, el joven se inclinó, con voz apenas audible, dijo: «Es imposible no sentir algo por ti». Valeria lo miró, con la mezcla de miedo y deseo que había sentido años atrás. «Yo también, lo siento, pero esto no debería estar pasando». Él la sostuvo de la mano. «No es solo nostalgia, Valeria. Es nosotros. Y tal vez, solo tal vez, el pasado nos trajo juntos para empezar algo nuevo». Esa noche, ella lo invitó a cenar en su terraza. La luz de la luna bañaba los platos y el mar susurraba en el fondo. Cada gesto, cada palabra, cada risa era un hilo que los unía más. Valeria se dio cuenta de que estaba enamorándose, no solo de un reflejo de su esposo, sino de un hombre joven, lleno de vida, que traía alegría y pasión a sus días. Cuando él finalmente la miró a los ojos, ella comprendió algo: el amor puede regresar en formas inesperadas, incluso décadas después, y puede enseñarte que no es solo el pasado lo que define el corazón, sino también la valentía de entregarse al presente. El romance comenzó a desarrollarse con delicadeza, cargado de respeto, deseo y ternura. Cada carta, cada paseo, cada palabra compartida fortalecía un vínculo que parecía imposible pero profundamente necesario. Valeria entendió que, aunque la nostalgia había abierto la puerta, era la pasión y la complicidad del joven lo que la hacía sentir viva otra vez. Y así, entre cartas del pasado y sonrisas del presente, comenzó un romance que prometía desafiar al tiempo y las heridas antiguas, recordándole que nunca es tarde para volver a amar. El otoño llegó con sus tardes doradas y sus brisas frescas, llenando la ciudad de Valencia con un aroma a hojas secas y mar lejano. Valeria y el joven repartidor, que se llamaba Marcos, habían encontrado un ritmo en su relación que mezclaba pasión, ternura y nostalgia. Cada encuentro estaba impregnado de recuerdos, pero también de una excitante sensación de descubrimiento mutuo. Un día, mientras caminaban por el puerto, Marcos se detuvo frente a una librería antigua. «Mira esto», dijo, señalando un libro olvidado en el escaparate. «Me recuerda a ti, a todo lo que guardas en tu corazón». Valeria sonrió con suavidad y entraron juntos. Entre estantes llenos de historias, tocaron manos sin querer, y sus miradas se encontraron con una intensidad que los dejó sin aliento. Era como si el mundo se hubiera reducido a aquel rincón, donde solo existían ellos dos. A medida que pasaban los días, el romance se intensificaba. Marcos tenía gestos que recordaban a su esposo, la forma de inclinarse al escucharla, de tocar su cabello al pasar, de sonreír con ternura. Pero también tenía algo único, fresco, que lo hacía inconfundible. Cada tarde en que él aparecía en su puerta con una nueva carta del pasado, los dos sentían que el tiempo desaparecía. Una tarde lluviosa, mientras organizaban las cartas antiguas, Valeria notó que Marcos se quedaba mirando un sobre en particular. «¿Qué es esto?», preguntó, inclinándose para ver. «Es una carta que nunca llegó a tus manos, escrita justo antes de que tu esposo partiera», dijo Marcos con voz baja. Valeria respiró hondo y sintió como un nudo se apretaba en su pecho. Pero, en lugar de tristeza, apareció algo más, un entendimiento silencioso de que el pasado ya no podía lastimarla. Marcos estaba allí, vivo, presente, y esa sensación la llenaba de una mezcla de calma y deseo. Esa noche, la brisa marina colaba su perfume por la terraza, y el aroma de la cena casera llenaba el aire. Entre risas tímidas y miradas prolongadas, Valeria comprendió que lo que sentía por Marcos no era solo un eco del pasado. Era un amor nuevo, intenso, que la envolvía y la hacía sentir viva. «Marcos», susurró, mientras sus manos se entrelazaban sobre la mesa.
Nunca pensé que podría volver a sentir esto. Yo tampoco, respondió él. Pero estoy aquí, y no pienso irme. Con cada carta, con cada paseo, con cada noche compartida, el vínculo entre ellos se profundizaba. La nostalgia había abierto la puerta, pero la pasión y la complicidad que surgían de su juventud y su cercanía estaban construyendo algo más fuerte, un amor que desafiaba el tiempo, las pérdidas y los recuerdos. Mientras la luna iluminaba el mar y susurraba secretos antiguos, Valeria entendió algo esencial: amar de nuevo no significa reemplazar, sino complementar. Marcos no era su esposo fallecido, pero podía enseñarle a reír, a desear y a confiar otra vez. El romance avanzaba, delicado pero firme, con cada encuentro marcando el inicio de una historia que prometía ser más profunda de lo que ninguno de los dos había imaginado. Y así, entre cartas del pasado y caricias del presente, Valeria se permitió entregarse al amor una vez más, con el corazón abierto y los recuerdos en paz. El invierno comenzó a teñir Valencia de tonos grises y dorados. Las tardes eran más cortas, pero en la casa de Valeria cada momento juntos brillaba con intensidad. Marcos llegaba puntualmente con nuevas cartas, algunas llenas de recuerdos, otras con pensamientos suyos, frescos y llenos de deseo. Cada visita era un ritual, miradas prolongadas, risas tímidas y una cercanía que a veces les hacía olvidar que el tiempo existía. Un día, mientras organizaban viejas fotografías y documentos que habían encontrado junto con las cartas, Valeria encontró una postal con la letra de su difunto esposo: si alguna vez alguien se parece a mí, cuídalo, pues llevará mi recuerdo contigo. La lectura la dejó helada y al mismo tiempo con una risa nerviosa. ¿Crees en señales, Valeria?, preguntó Marcos, viendo su expresión. Ahora creo que sí, dijo ella, con los ojos brillantes. Porque tú eres, como él, y no eres él. Y aún así, no puedo evitarlo, me haces sentir viva otra vez. Aquella noche, mientras la brisa marina colaba su aroma en la terraza, Valeria y Marcos compartieron su primer beso prolongado. No fue un beso impulsivo ni apresurado, sino una declaración silenciosa de deseo, nostalgia y pasión. Cada roce de sus labios parecía cerrar las heridas del pasado y abrir nuevas posibilidades. Los días siguientes se volvieron más intensos. Paseos por el puerto, cenas improvisadas en la terraza, conversaciones profundas bajo el cielo estrellado. Pero la vida tenía sus propios giros. Una prima de Marcos llegó de visita desde Madrid. Era joven, curiosa y observadora, y pronto notó la intensidad de la relación. Sin juzgar, comenzó a hacer preguntas, insinuando que había secretos no revelados. Valeria sintió una mezcla de inquietud y protección. No podía imaginar que alguien más pudiera cambiar lo que ya existía entre ellos, pero la presencia de la joven añadió un matiz inesperado a su historia. Cada carta, cada conversación, se volvía más valiosa, más urgente, porque el tiempo parecía jugar en su contra. Una tarde lluviosa, mientras organizaban las cartas, Marcos confesó algo que había guardado. No solo me atrapó tu historia, también me atrapó tu fuerza, tu manera de vivir pese a todo. Y sé que merezco algo tan real como tú. Valeria lo miró con lágrimas contenidas. Nunca pensé que alguien como tú pudiera aparecer después de él. Y sin embargo, aquí estás, demostrando que el amor puede regresar de formas que ni soñamos. El romance creció, ahora más maduro, más profundo. La pasión y el deseo se entrelazaban con la ternura y la comprensión. Cada encuentro se sentía eterno, como si el pasado, el presente y el futuro existieran simultáneamente. Y así, entre cartas amarillentas, caricias prolongadas y confesiones al oído, Valeria entendió que el amor no siempre se presenta de manera simple. A veces llega como un eco del pasado, un reflejo inesperado, y a veces, simplemente como alguien que sabe ocupar el lugar que parecía perdido para siempre. El invierno se convirtió en su testigo silencioso, mientras el romance florecía entre nostalgia, deseo y ternura, preparándolos para un futuro donde los recuerdos ya no dolían, sino que sostenían la pasión que ahora compartían. La primavera llegó a Valencia con un aire cálido y dulce,
llevando consigo el aroma de azahar y promesas de renovación. Valeria y Marcos habían superado los miedos y dudas que los habían acompañado durante el invierno. Cada carta del pasado ya no era un recuerdo doloroso, sino un puente hacia el presente que compartían con pasión y ternura. Una mañana, mientras desayunaban en la terraza con vistas al mar, Marcos tomó la mano de Valeria y dijo: «He pensado en todo lo que hemos vivido. Y no quiero que esto sea solo un capítulo de nuestra historia, quiero que sea todo un libro». Valeria lo miró, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, pero de felicidad. «Yo también lo quiero, todo contigo, sin reservas». Decidieron hacer algo que los uniera para siempre, un viaje por la costa, solo ellos dos, para celebrar su amor y la fuerza que había surgido de la nostalgia, el deseo y la paciencia. Durante esos días, cada gesto, cada caricia, cada sonrisa consolidaba el vínculo que habían forjado entre cartas y recuerdos. Una tarde, mientras caminaban descalzos por la playa, Marcos se detuvo y la abrazó con fuerza. «Nunca creí que pudiera amar de esta manera otra vez», susurró al oído de Valeria. «No solo por lo que éramos, sino por lo que somos ahora». Ella apoyó su cabeza sobre su hombro, respirando el aroma del mar y del joven que había traído el pasado de vuelta a su vida. «Yo tampoco, y nunca lo olvidaré». De regreso a Valencia, su relación se volvió conocida entre amigos y vecinos. Pero ya no les importaba el juicio externo. Su amor era suyo, intenso, tierno, imposible de ignorar y, sobre todo, auténtico. La nostalgia que al principio los había unido ahora coexistía con un presente vibrante y una promesa de futuro. Las cartas del pasado permanecieron sobre la mesa de la sala, como testigos silenciosos de lo que había sido y de lo que habían logrado construir. Cada vez que Valeria las miraba, sonreía, porque entendía que el amor verdadero no es reemplazo, sino complemento, no es repetición, sino renacimiento. Una noche, mientras la brisa marina acariciaba las cortinas de su casa, Marcos y Valeria se sentaron frente al mar, tomados de la mano, en silencio. El sonido de las olas parecía acompañar sus latidos, y en esa armonía perfecta, Valeria comprendió que el pasado había llegado hasta ellos solo para preparar el presente. «Prométeme algo», dijo Marcos. «Lo que quieras», respondió ella. «Que, pase lo que pase, siempre recordaremos que el amor puede regresar, inesperado, y aún así ser más fuerte que todo lo que perdimos». Valeria sonrió, apoyando su cabeza en su hombro. «Te lo prometo». El mar brillaba bajo la luz de la luna, y ellos sabían que, aunque la vida podía ser impredecible, habían encontrado algo que ni el tiempo ni la distancia podrían borrar. El amor, nacido de la nostalgia y florecido en la pasión, los había unido para siempre, más allá de los recuerdos, más allá del pasado, completamente presentes, completamente vivos. Y así terminó la historia de cartas, recuerdos y un joven que fue como un eco del amor perdido, demostrando que la vida siempre puede regalar segundas oportunidades, si uno se atreve a abrir el corazón.